El hígado se reconoce como uno de esos órganos en los cuales entran medicamentos y el hígado se encarga de degradarlos. Todo el mundo sabe que el hígado es un órgano importante porque cuando a alguien se le daña, porque tiene alguna infección o tiene algún problema, inmediatamente esa persona malpasa muchísimo. Pero ¿qué ocurre? Ingerimos alcohol, ganamos peso, utilizamos medicamentos a lo loco que nos recetamos nosotros mismos o tomamos té y tisanas, también a lo loco, que nadie nos recetó, que alguien nos dijo que era bueno, y como solamente dudamos de los medicamentos y nunca de las sustancias naturales, entonces agredimos nuestro hígado en el día a día. Pero la realidad es que ya yo estoy cansado de que la gente en redes sociales me ataque y yo traje hoy dos cómplices para que por favor usted derive todos esos comentarios a estas dos damas que son gastroenterólogas y de paso también son hepatólogas, que es una subespecialidad dentro de la gastroenterología que se dedica justamente al cuidado y al estudio del hígado. Nos acompaña una de nuestras gastroenterólogas de cabecera, que es la doctora Danisa Contreras, quien es la presidenta del capítulo de hepatología, o sea, del cuidado del hígado, dentro de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, y nos acompaña la doctora Freiris Tomás Lora, quien es gastroenteróloga también y hepatóloga. Así que repito, cuando suban este programa y usted lo vea, si usted quiere desahogarse, escríbale a ellas dos y dejen de decir, doctor Balcácer, esto y aquello. No. Hoy ellas dos van a ser las culpables de acabar con los productos naturales si así lo entienden. Jóvenes, gracias por aceptar la invitación del Arte de Curar. Vamos a comenzar con Freiris, que es la nueva aquí en la familia del Arte de Curar y que viene por primera vez y esperemos que no sea la última. Doctora, cuéntenos un poquitito sobre qué es un hepatólogo, porque la verdad es que todo el mundo cuando tiene un problema del hígado va donde el vecino, pero en caso de que no quiera ir donde el vecino para el cuidado del hígado, ¿qué es un hepatólogo, por favor? Pues un hepatólogo es un médico que se ha formado en la subespecialidad de gastroenterología y que ha hecho una especialización superior para dirigirse entonces a las enfermedades ya más puntuales que engloban lo que son las enfermedades hepáticas. O sea, nosotros nos dirigimos específicamente a este órgano tomando en cuenta el hecho de que buscamos prevenir, identificar y curar pues las enfermedades de esta entidad. Entonces tratamos de dar a conocer nuestra área para así que el paciente vea que tenemos mucho más que ofrecer en base a lo que son estas condiciones. Doctora Contreras, yo creo que simplifiqué un poquitito, Danisa, la función del hígado. ¿Tú pudieras, por favor, decir a las personas del Arte de Curar aquí, con palabras de acentavo, como dice mi madre, Neri Esteves, ¿para qué sirve el hígado? Porque la realidad es que la gente, el hígado nada más se preocupa cuando le falla, pero después de ahí la gente no le preocupa. Por favor, hablemos un poquito. El hígado es uno de los órganos principales que tiene nuestro sistema o nuestro organismo y tiene demasiadas funciones. Dentro de esas funciones está lo que la gente tanto habla de desintoxicación. O sea, la gente dice y habla de utilizar ciertos medicamentos y ciertos suplementos para lograr este cometido, pero el hígado lo hace solito, no necesita ayuda de nadie. Además de eso tiene síntesis. No, espérese, doctor. O sea, hay gente que tiene 1000 años tomando pastillas que se llaman EPA algo, para no decir nombre, ¿me doy a entender? O tomando suplementos de que para fortalecer el hígado. O sea, que tú me estás diciendo que esos suplementos no sirven para nada. No tiene ningún tipo de aval, eso no tiene ningún tipo de sentido además, porque si es una persona que no tiene ninguna indicación, que es una persona sana, no tiene ninguna indicación tomar medicación, porque ya su cuerpo hace de manera natural todas esas funciones en sus diferentes órganos y tiene un hígado que es bastante funcional. Eso es como cuando una persona se toma un medicamento para la diabetes y no sufre de diabetes, o sea, no tiene el azúcar alta, no está tratando nada y de hecho lo que puede hacer es complicarse porque está tomando sustancias que en su organismo no son necesarias. Tú sabes que te van a comer, ¿verdad? Entiendo que sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿alguna otra función además de desintoxicar? Claro que sí, por favor? El hígado tiene función de síntesis, además ayuda a la producción de
muchísimas sustancias que son necesarias para que nuestro cuerpo funcione de forma correcta, tanto células que ayudan al sistema inmunitario, también ayuda con la parte de la coagulación de la sangre, también nos ayuda con lo que es la síntesis de ciertas proteínas, estimula también la producción de ciertas células hematopoyéticas, que en muchos casos la gente cuando sufre del hígado, por ejemplo, tiene las plaquetas bajas. Todo eso son funciones importantes y muchísimas más. El hígado tiene una función importante de síntesis que lo define y lo caracteriza. Freire, vamos a entrar en materia. La doctora Danisa Contreras, fue ella que lo dijo, dice que esos suplementos que se venden en farmacia de manera libre y que también vemos que en programas, en los anuncios, nos los recomiendan cuando uno va a tomar, cuando uno va a comer mucho, ella dice que no funcionan para nada, pero realmente cuando evaluamos este tipo de política de publicidad, también nos venden sueros que utilizamos para desintoxicar el cuerpo. La pregunta es, ¿esos sueros de desintoxicación tienen algún tipo de cabida en lo que es la medicina con base científica? No, eso es realmente el verdadero detalle. Nosotros tenemos que trabajar basado en la evidencia, basado en estudios que avalen, porque de hecho no solamente en este escenario, sino en muchos escenarios hay muchos medicamentos que inician su venta, pero no tienen el aval. ¿Por qué? Porque no ha habido un tiempo suficiente para nosotros poder certificar que va a hacer cambios o que realmente va a traer beneficios. Entonces, estos sueros, al igual que muchos de esos suplementos, no tienen aval científico y por ende, aunque en inicios uno pueda considerar o ver cambios laboratoriales, que el paciente a veces de manera como placebo percibe que se siente bien, pero son porque pues nosotros los individuos nos sentimos bien y muchas veces porque la mente es poderosa, ¿verdad? Podemos identificar o sentir que tenemos una mejoría que va más allá de lo que hace el medicamento, sino porque pues, tenemos mucha fe y realmente esos beneficios que podemos ver o esos cambios que vemos en los análisis quizás no son por el medicamento, son porque tu propio cuerpo o porque lo estás haciendo cambiando hábitos o porque lo estás haciendo con actividad física y quizás realmente funciona todo como un equipo, como un equilibrio de tus nuevos cambios, pero no necesariamente esos sueros. Entonces, nosotros no vamos a favor de eso realmente, pero no porque vayamos en contra de la publicidad, no porque vayamos en contra de la industria, sino porque no hay aval científico y a largo plazo puede traer consecuencias, porque así como el hígado desintoxica, también puedes tener efectos secundarios que también puedan derivar en otros escenarios, incluyendo el escenario renal, que podemos ver que puedes ingerir algo para desintoxicarte, entonces generar una toxicidad por el mismo fármaco, entonces para el hígado o incluso una toxicidad renal y de ahí derivar complicaciones mayores. Entonces realmente no. Danisa, doctora Contreras, entrando específicamente en la parte del hígado, la verdad es que yo quisiera que tú me dijeras, hoy en día, ¿cuáles son las mayores amenazas para el hígado en la cotidianidad, que quizá las personas que están viendo el arte de curar no lo perciben, pero que pudieran estar cometiendo y que está produciendo presión y lesionando su hígado, por favor? Sí, y eso es muy interesante porque de hecho muchas de esas personas que tienden a utilizar sueros, empiezan a utilizar suplementos, lo que siempre le indican y que estamos muy de acuerdo es que hagan cambios nutricionales o que tengan cambios en su estilo de vida, que sí funciona. Eso sí tiene evidencia científica de que realmente mejora la capacidad del hígado y su función. Muchas veces, en la actualidad, los principales problemas que estamos enfrentando son asociados a las condiciones o a las alteraciones metabólicas, principalmente el aumento de los casos de diabetes, de dislipidemia, la obesidad que es tan prevalente en la actualidad, y es lo que está desencadenando que el hígado tenga una de las principales complicaciones, que es ahora mismo la principal causa de enfermedad hepática, que es la esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica. Y frecuentemente... Espérate, hay que hacer una pausa ahí. Porque eso que tú dijiste suena muy lindo, pero la traducción al dominicano es lo que a ustedes les decían antes, que era hígado graso. Sí. Me doy a entender, esa disfunción hepática asociada a trastornos metabólicos no es más que lo que antes se llamaba hígado graso, que la doctora Contreras acaba de decir, que es frecuente vinculado a aumento de peso y a personas que ahora tienen la diabetes disparada.
Así que es. realmente el azúcar se ha convertido en un problema, y usted habló también del colesterol elevado. O sea, que estamos hablando de que todos esos escenarios pueden dañar el hígado. Por favor, continúa, Danita, porque había que hacer esa traducción al dominicano. Así es. Esa es ahora mismo la principal entidad que estamos enfrentando. 1 de cada 3 adultos dominicanos y a nivel mundial tienen ahora mismo uno de cada 3. 1 de cada 3. Entonces, y de hecho, se sabe que en el caso de los diabéticos, por ejemplo, 8 de 10 tienen esteatosis hepática, 7 a 8 de 10. Entonces es realmente una condición muy prevalente. 30%, vamos a decir, más o menos un 30% de la población adulta, y casi un 80% de los diabéticos tienen esteatosis hepática. Y con cada uno de los factores que se añaden, entonces empeoran la condición, porque si además de eso el paciente consume alcohol, que es el segundo agresor más importante que tenemos en la actualidad para el hígado, entonces empieza entonces a formarse una cascada de inflamación que nos provoca entonces alteraciones hepáticas. Y se asocia también ahora que también tenemos muchas, vamos a decir, restricciones con la vacunación, pero tenemos entidades que se ha demostrado durante muchísimos años que se previenen con vacuna. Perfecto. Pues vamos a dejarlo ahí, porque al regreso estaremos hablando con la doctora Freyris Thomas específicamente de esas vacunas, si funcionan o no, y si son seguras, porque ese es el otro tema que quiero que la gente me suelte y le caiga a nuestras invitadas en el día de hoy. No se vayan, que volvemos aquí en El Arte de Curar para hablar de las vacunas que previenen hepatitis, porque en Estados Unidos recuerden que una recomendación que se retiró fue que a los bebés recién nacidos le pusieran la vacuna contra la hepatitis. Vamos a la pausa, regresamos un momentito aquí en El Arte de Curar. Cuando un niño le dice a sus padres que no quiere acercarse a determinado adulto sin tener la relación parental o de amistad que tenga, por favor, no lo obligue. No le diga, pero ve que es tu tío, que es tu primo, que es tu abuelo. No. Los niños tienen un detector natural para determinar con quién se sienten seguros o no. Y en última instancia, es mejor precaver que lamentar. Los padres, los abuelos, los tutores, tenemos la obligación de crear el entorno más seguro que podamos y sepamos para nuestros pequeños. La situación del abuso infantil se sale de la mano y generalmente y lamentablemente los culpables están en nuestro entorno cercano. Son personas que tienen acceso a nuestras familias, a nuestros niños. Así que mucho ojo, nada de obligar a nuestros pequeños a tener afectos, a tener cercanía con quien ellos no deseen. Neri Esteves, psicólogo clínica, productora de El Arte de Curar. Bueno, regresamos aquí luego de esa cápsula. Ya saben, a los niñitos hay que cuidarlos mucho, sobre todo con todas estas cosas, todas estas barbaridades que hemos estado observando en redes sociales. Uno simplemente tiene que decirle a papá Dios, líbrame de eso, porque de verdad que uno no sabe en qué momento uno puede perder la cordura. Entonces, continuamos aquí con la doctora Freyris Thomas Lora, médico gastroenteróloga y hepatóloga, y la doctora Danisa Contreras, gastroenteróloga y hepatóloga, también jefa del capítulo de la Sociedad Dominicana de Hepatología. ¿No es así? ¿Es la doctora? La jefa, no, la jefa. Somos compañeras, trabajamos sí, juntas. juntas. La jefa. Vamos arriba entonces. Tú sabes, esa palabra es muy dominicana. Freyris, doctora Thomas, vamos a entrar inmediatamente en el tema que dejamos. Las vacunas y la prevención de cuadros infecciosos a nivel hepático. Es importante que hablemos de cuáles tenemos y sobre todo de la seguridad, porque hoy en día la gente habla muchísimas cosas, para no decir disparate, pues suena feo en televisión, claro, que uno lo diga, claro, me doy a entender, pero hay muchas personas inventando. Vamos a hablar un poquitito sobre eso. Las vacunas definitivamente son una herramienta que disponemos a través de los años y que
la epidemiología y la estadística pues no avala su importancia. En la actualidad hay más de 300 millones de personas en el mundo que padecen de hepatitis virales entre la B y la C, y eso es a pesar de las vacunas. Entonces, si a pesar de la vacuna tenemos 300 millones de personas en la actualidad por la Organización Mundial de la Salud que padecen hepatitis virales, definitivamente es importante. Y en este escenario tenemos que decir que 250 millones de estos 300 son de hepatitis B, y la vacuna que existe es de hepatitis B. Entonces es contraproducente pensar que la vacuna no es importante cuando a pesar de tenerla tenemos esta alta carga, y no es porque no funciona, sino porque no tenemos las medidas, o no todos hacemos este proceso de prevención y de administrarla de manera adecuada y completar sobre todo los procesos. Las vacunas indiscutiblemente son sumamente importantes, sabemos que no pueden prevenir la infección. No significa que a un individuo que tenga la vacuna no le pueda dar, porque cada quien tiene un sistema inmune diferente, pero indiscutiblemente lo hay. Yo creo que no podemos decir que en el país tenemos una experiencia negativa, porque al contrario, podemos decir que en nuestro país el sistema de vacuna es funcional, es efectivo, está disponible. Está en todos los sitios, hasta en los colmados vacunas. En todas las partes, en todas las policlínicas. O sea, tú mandas al paciente, favor vacunar, y va a encontrar la vacuna, porque gracias a Dios no hay déficit de esta. Esto por esta parte, la vacuna de hepatitis B, que es la más importante, por así decirlo, porque es la hepatitis que constituye la carga de enfermedad mayor como causa de muerte en relación a las hepatitis virales. No existe vacuna para hepatitis C, ya gracias a Dios es una hepatitis que es curable y que también disponemos del medicamento para ofrecerlo, aunque ya tomando en cuenta varios parámetros. Y la hepatitis A, que también obviamente existe la vacuna, que es un poco ya más restringida en cuanto a la adquisición de esta, porque no la tenemos contemplada dentro del programa de inmunización, pero sin duda alguna la vacuna es algo que no podemos sustituir, que estamos hacia la erradicación de las infecciones virales, que realmente quisiéramos poder lograrlo hacia el 2030, el erradicar las hepatitis virales, y por nuestra parte estamos totalmente de acuerdo en que deben continuar, de que tenemos que tamizar todos los pacientes. Nosotros como gastroenterólogos de nuestra consulta, tú puedes ir por un dolor de estómago y a nosotros nos compete hacerte tus virus, hacer tu panel para ver si tienes inmunidad, y si no, pues hacer este proceso, mandar a vacunarte, porque a nosotros nos compete, y realmente entendemos que todo el médico de cualquier área debe hacerlo, porque sin duda la vacuna es un cambio, es una prevención, y nosotros tenemos que trabajar en prevención. Entonces sí, nosotros por nuestra parte apoyamos y vamos pro vacuna, y de esto es parte de nuestro trabajo en este tiempo de la sociedad, trabajar para que sí sea algo que se fomente en este periodo. Doctora Danisa Contreras, usted como jefa del capítulo de patología de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, la decisión por parte del Departamento de Salud de los Estados Unidos, estamos hablando de lo que sería aquí el Ministerio de Salud, de que los recién nacidos no le apliquen la vacuna de la hepatitis B. ¿Cuál es su posición frente a este escenario, por favor? Creo que hemos tenido un retroceso importante en cuanto a la prevención de las enfermedades, en el caso de lo que compete la hepatitis viral a virus B, porque si bien es cierto que es una gran carga de morbilidad en la actualidad la hepatitis B, pero eso ocurre mucho más en la población adulta que no tuvo el acceso en la niñez a esa prevención. El seguimiento a lo largo de los años es mucho más difícil, porque los pacientes, la consulta, por ejemplo, de pediatría, los niños van y los padres somos muy decididos a llevar a los niños cada cierto tiempo. Cuando el joven empieza a crecer, si no se enferma no va al médico. Igual en la adultez, si no se enferma no va al médico. Entonces ahí perdemos muchísimo en cuanto a la oportunidad de tratar a un paciente, de prevenir realmente una enfermedad. Ya cuando el paciente llega con síntomas, pues ya la prevención no va a trabajar en nada, porque lo que tenemos que hacer es tratar una enfermedad que no tiene en la actualidad cura. Entonces yo creo que algo tan simple y una vacuna tan segura como la hepatitis B no debe perderse. Yo creo que eso es un retroceso importante, y entiendo que gracias a Dios nuestro país no ha adoptado esas medidas, porque nosotros somos, como dijo la doctora Freiris, estamos en pro a la vacunación, en que se mantenga esa prevención, y nosotros tenemos una población también que no podemos compararnos con otras. Nosotros tenemos una población de pacientes que no tienen una prevención correcta, que no se hace sus análisis, que tú no sabes si tiene hepatitis o no, si estuvo en contacto con alguien, si se va a poner en contacto en el futuro cercano, porque hay muchas formas de transmisión. Entonces es importantísimo la prevención. Nosotros no podemos perder eso que ya hemos conseguido. Simplemente como infectólogo, para complementar todo esto, hay que decir lo siguiente.
La vacuna contra la hepatitis B tiene un 5% de personas que no desarrollan anticuerpos aún se vacunen. Por eso usted necesita vacunar a 100 personas para que 95 tengan protección y esos 5 que lo llamaremos salados, que no desarrollan defensas, entonces esos 95 lo protejan y eviten que se infecten. En segundo lugar, como dicen las doctoras, y el problema del proceso de vacunación es que hay un 30% de todos los casos de hepatitis B que no se puede identificar cómo adquirieron el proceso infeccioso. Repito, 3 de cada 10 personas que adquieren hepatitis B, usted nunca identifica cómo adquirieron este proceso. Jóvenes, cualquiera de las dos. Hay personas que hacen hepatitis y que no tienen ningún tipo de síntomas. Sabemos que es lo más frecuente, pero el público quizás no lo sabe. Todo el mundo que adquiere hepatitis B o hepatitis C entiende que va a presentar, que se va a poner amarillo, que va a vomitar. Hablemos un poquitito de esa parte de los pacientes que no presentan síntomas cuando tienen hepatitis. Cualquiera de las dos, ustedes pónganse de acuerdo. Bueno, yo voy a empezar y Freddy me complementa, porque las hepatitis virales en la mayoría de los casos no da síntomas, sobre todo en los pacientes, vamos a decir que los pacientes suelen tener un malestar general, que es lo más común, pero es muy raro el paciente que tiende a tener ese tinte ictérico, que tiende a tener quizás esa coloración, que es lo que la gente ve, que es la coloración amarillenta, que es la ictericia. Pero la mayoría de los casos los pacientes no tienen síntomas, por eso es tan importante los estudios de prevención para que podamos lograr identificar los pacientes a tiempo. Yo creo que esperar tener síntomas o esperar tener una enfermedad no es lo que nos va a ayudar a tener la prevención correcta en cuanto al tratamiento y al manejo de las pacientes con hepatitis virales y sobre todo la prevención, que es lo que andamos buscando. Entonces, la mayoría de los casos son asintomáticos los pacientes. Doctora Frey. Sí, la mayoría de los casos, como dice la doctora, son asintomáticos. En muchas ocasiones, pues, el paciente puede tener síntomas muy generales, o sea, debilidad, fatiga, puede tener fiebre, puede tener incluso diarrea, porque depende del escenario etiológico, o sea, del tipo de la hepatitis y también del tipo de infección, si es aguda o crónica. Lamentablemente hablamos más de las hepatitis crónicas y estas son asintomáticas en la mayor parte del tiempo, entonces son pacientes que llegan por un hallazgo casual, se iban a operar, se iban a hacer un procedimiento dental y ahí entonces se encontró, generalmente asintomáticas. Bueno, señores, al regreso, despidiendo este segmento, hablaremos de cuáles son esos té y tisanas que la gente está bebiendo, que le están dando ahí a su hígado. Así que quédense, que aquí en El Arte de Curar seguimos hablando del cuidado del hígado. No se muevan. Continuamos aquí en El Arte de Curar. Este es el momento en el cual yo le digo, espérate, deja eso que está ahí en la estufa, que tú estás calentando. Toma el celular y entra a YouTube, a Instagram o a Facebook y escribe El Arte de Curar o El Arte de Curar RD. Tú entras, te suscribes y tú o miras los cortes o miras el programa completo. Este programa estará arriba en 1, 2 o 3 días. Lo puedes buscar si lo sintonizaste ahora y el tema de este programa es el cuidado del hígado. Ya hablamos del alcohol, hablamos del hígado graso, hablamos también de la vacuna contra la hepatitis, porque se ha puesto mucho sobre el tapete este tema, sobre todo por la decisión en los Estados Unidos de que los recién nacidos no se vacunen. Y tenemos la opinión de expertas, personas que pertenecen al capítulo de cuidado del hígado, de patología, específicamente dentro de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología. Entonces, vamos a caer ahora en la experiencia de estas dos doctoras sobre el uso de sustancias que dañan el hígado y que muchas veces las personas no le prestan atención porque alguien le dijo que eso era natural. Señores, así como las cosas naturales pueden tener cosas buenas, también pueden tener cosas malas. Pero no quiero ser yo que lo diga. La doctora Danisa Contreras, como presidenta del capítulo de hígado de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, comenzará este corte. Trataremos de subirla para que ustedes se la coman con yuca, dejan sus comentarios, porque ya ustedes saben, como dirá la gente, la gran industria, los laboratorios,
bla, 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 bla. Doctora Contreras, háblanos un poquitito, por favor. Yo voy a aclarar que no estamos en contra de nada. Esto no es personal. Esto no es personal. Cualquier cosa, el doctor está ahí. No, nosotros lo que queremos es crear conciencia, porque vemos muchos casos de pacientes que llegan con alteraciones de sus pruebas hepáticas y le hacemos preguntas de por qué, si que está consumiendo algo, si tiene alguna patología de base, si tiene algún tipo de consumo de alcohol, como hemos hablado. Y son pacientes que dicen que no, que ellos van al gimnasio, que comen saludable y no sé qué. Pero cuando uno indaga qué más están consumiendo, entonces tenemos ahí el detalle de que están llenos de suplementos o el consumo muy frecuente de ciertas sustancias tisanas, ¿verdad? Yo, aprovechando el momento, tuve una paciente hace poquito que me dijo, doctora, mire, yo me pasó esto, tuve tal malestar general y le hago unas pruebas y tenía las transaminasas elevadas y me dice, doctora, mire, eso fue que yo me comí quizás un poquito de arroz, pero un poquito de arroz me dice, y digo yo, pero tenía muchos días que no comía arroz y eso me cae un poco mal. Pero no me dijo también que después me dice que se tomó una infusión en la mañana, en la tarde y en la noche, porque ella se la toma después de cada comida para mejorar la digestión. Una infusión que ella decidió desarrollar porque le cae bien con un grupo de sustancias mezcladas. Entonces, cuando hablamos de sustancias mezcladas, ¿de qué estamos hablando? La señorita estaba tomando unas sustancias, ella le puso unas hierbas, cúrcuma, quenone, entonces las mezclas, realmente uno no tiene ningún tipo no puede identificar qué realmente y en quién esas sustancias van a crear algún tipo de alteración. Entonces, entiendo que si una persona, y eso fue ella de manera, preventiva, no sé qué está previniendo, pero según ella preventiva, porque no tiene ningún tipo de alteración ni patología, es una persona sana. Entonces, si usted es una persona sana y usted sabe que comiendo saludable, que haciendo ejercicio, que manteniendo una buena hidratación, va a tener una buena salud, no tiene que hacer más de ahí. De hecho, cuando tratamos de sobrecargar, de dar más, de consumir más, lo que estamos es provocando más, entonces, alteraciones hepáticas, porque estamos dándole al hígado, que es el órgano encargado de desintoxicar, como hemos hablado, por naturaleza. Una carga adicional. Una carga adicional de trabajo. Le estamos dando suplementos, que si voy a consumir magnesio sin necesidad, que si voy a tomar ashwagandha, que se ha asociado de manera muy habitual con toxicidad hepática, que si voy a consumir curcumina en cápsulas. Espérate, aquí está la máster de nosotros diciendo que lo consume los dos. Gracias. Muy amable. Que si voy a consumir curcumina en cápsulas, que son dosis concentradas de cosas que uno no conoce y que no está validada. A veces hablan mucho de la industria, pero las industrias siempre tienen un aval y que ha sido regulado por mucho tiempo. Tienen estudios en fase 1, fase 2, fase 3. Espérate, Danisa. Y sobre todo, tienen dosis. Señores, Exacto. Tienen dosis. Exactamente. Usted se toma una cosa de tantos miligramos. El problema es que usted pesa 100 libras y coge 5 hojas de una cosa. Y una gente que pesa 65 libras coge las mismas 5 hojas. La concentración de cualquier cosa cambia. Por eso es que la medicina natural es tan peligrosa. Y lo que está diciendo Danisa, el tiempo por el cual lo vas a utilizar. Los medicamentos tú los usas por un tiempo determinado, no para toda la vida. Y en pacientes con la condición que lo necesita. O sea, no es un paciente sano, no lo necesita. ¿Por qué lo estamos tomando? Es que no lo puedo entender. Entonces, quizás ahora no estamos viendo las alteraciones que se asocian de manera quizás tan frecuente a eso, pero lo vamos a ver. Lo vamos a ver porque esto es algo que se ha visto. Y que es acumulativo. Y que es acumulativo, como todo en el hígado. Así mismo como la obesidad y la esteatosis, que hemos hablado que altera el hígado, no lo altera de hoy para mañana. Mucha gente tiene esteatosis hepática, no le dan quizás lo que merece, o sea, la importancia que merece, pero en 10 años vemos que la esteatosis fue lo que le provocó quizás una fibrosis importante y quién sabe si una cirrosis. Y pasa lo mismo con el consumo crónico de ciertas sustancias que no son necesarias. Yo entiendo que si un paciente tiene alguna condición, que acuda a su médico y su médico lo que va a tratar de ayudarlo, porque nosotros como médicos lo que queremos es que el paciente se sane y que esté bien. Y para eso entonces nosotros nos avalamos de lo que está ya comprobado. Son pacientes que han tomado una dosis determinada para tal cosa y en tanto tiempo. Que si tiene un efecto adverso lo conocemos y sabemos cómo prevenirlo. Pero cuando no existe esa regulación, la verdad es muy cuesta arriba trabajar. O sea, es muy cuesta arriba que nuestros pacientes se enfermen por cosas que no fueron necesarias. Y queremos que ellos eso realmente se evite, ¿verdad? Freire, vamos arriba, porque la verdad es que este corte, tú sabes que
que te corte va. No me imagino, no sé por qué. Me imagino que va. Dale, no, algo muy importante en ese mismo escenario es que eso es en el mejor de los casos, pero la mayor parte de los casos son pacientes que tienen problemas del hígado. Pacientes que ya tienen problemas del hígado. ¿Por qué? Porque pues me dijeron que tengo hígado graso, que tengo hepatitis, que me comentaron que tengo cirrosis, entonces ahí yo voy a buscar ayuda. Entonces esa ayuda va sobre un hígado que está enfermo, un hígado que ya no está en su función óptima, entonces tú le vas a cargar toxicidad, le vas a cargar una toxicidad que ya tu órgano como tal no está en la capacidad de eliminar. Entonces eso te suma mucho más. Aparte de que cada quien tiene una susceptibilidad independiente. Tú puedes ser la persona más sana y tener todos tus laboratorios bien, no ser hipertensa, no ser diabética, pero tu susceptibilidad es individual y por ende, entonces tú tienes riesgo de hacer una falla hepática, porque lo menor es una inflamación del hígado transitoria, pero puedes hacer una falla hepática y lamentablemente no disponemos, aunque quisiéramos, ¿verdad?, del trasplante de la forma en que quisiéramos tenerlo, porque es la única forma de resolver una falla hepática aguda. Entonces, a veces queremos decirle eso a los pacientes. Hay muchas personas que van al gimnasio, toman muchas proteínas, toman muchos suplementos y eso es una de las cosas más comunes. No, yo me hice análisis, doctora, antes y siempre me hago, pero hay que seguir, hacerse un tamizaje y darle seguimiento. ¿Por qué? Porque hay una carga proteica muy alta. Y de por sí nuestro hígado produce proteínas. Entonces es un escenario muy complejo, más allá a lo que son los suplementos, solamente a las hierbas, a la susceptibilidad de cada quien, a si eres diabético, a si eres hipertenso, a si tienes ya hepatitis, si tienes cirrosis. Entonces lo ideal es que si lo vas a hacer, lo hagas con cuidado, tomando en cuenta todo eso y sobre todo quizá guiado por nosotros para ver si es posible o no. Hay de estas sustancias que son nobles porque te dicen, doctora, pero yo lo he usado siempre, pero es igual. Hay una persona que ha fumado toda la vida y no le pasa nada. Pero tú no sabes si tú eres ese individuo de ese % que vas a hacer esa toxicidad. Entonces nosotros pues no apoyamos ese uso desmedido, descontrolado. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no podemos ofrecerle una resolución, quizá totalmente, porque no existe pues un antídoto para revertirlo, más allá a que se pueda desintoxicar por un hígado que debe estar susceptible y probablemente pues no va a responder igual. Pero esa es nuestra opinión, ¿verdad? Basado en la evidencia, siempre vamos a respetar la opinión de cada paciente o de cada persona, pero eso es lo que nosotros entendemos. Doctora Tomás Lora, la doctora Danisa Contreras mencionó la ashwagandha y mencionó la cúrcuma. ¿Alguna otra sustancia que usted pudiera identificar? Por ejemplo, los tés verdes, lo que llamamos té verde, pero que vienen sintéticos. Los té verdes se han asociado igual a falla hepática aguda, o sea, falla fulminante en pacientes. Entonces, por eso siempre nos gusta preguntar, tienes que traernos el frasco para nosotros ver todos los componentes que tiene. Y ese es el problema también, que hay muchas de esas raíces o de esas sustancias que no conocemos. Entonces, no conocemos y al no conocerla tampoco tenemos entonces la constancia de cuál de estas es que le está generando la falla. Pero el té verde, que es quizá uno de los más consumidos en la actualidad, porque es una de las cosas que más se publicitó y que realmente la industria ha hecho un buen trabajo en ese sentido, es uno de los más peligrosos porque sí se ha diagnosticado falla hepática fulminante, que es como trasplante, como quien dice. Bueno, señores, vamos a ir a la pausa y al regreso, para que después no digan que uno está vendido, vamos a hablar específicamente de los medicamentos que usted utiliza en el día a día que pudieran provocar también su lesioncita o daño a nivel del hígado. Así que no se vaya, continuamos aquí en El Arte de Curar, en el tema de hoy de cuidando tu hígado. No te muevas, regresamos un momentito. Para El Arte de Curar, ustedes son lo más importante. Esta familia que poco a poco ha ido creciendo en torno a la medicina preventiva. Para nosotros es importante que nos hagas saber qué te interesa que El Arte de Curar te ofrezca cada día. Temas, especialistas, ¿qué quieren ustedes que El Arte de Curar le ofrezca? Todos los días, de 4 a 5 de la tarde, en Radio Televisión Dominicana, la televisión pública, nuestro canal nacional. Ahí ustedes pueden vernos, tomar nota de nuestras redes sociales y cómo comunicarse con nosotros. El Arte de Curar, donde lo más importante eres tú.
Continuamos aquí hoy con el programa Cuida tu hígado, cuidando tu hígado, dos profesionales, dos que participan del capítulo de patología o del hígado de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología. Ahora tenemos que iniciar sobre los medicamentos que pudiéramos utilizar de manera rutinaria y que pudieran estar lesionando tu hígado, pero que como tú tienes mucho tiempo utilizándola, tú no vas al médico, tú no sabes qué está pasando con tu organismo. Así que ya que mencionamos en el segmento anterior sobre los productos naturales, si no acabas de sintonizar, repito, ve a YouTube porque en un par de días tendremos este programa arriba para que lo puedas observar y sobre todo enseñárselo a alguien y decirle, ¿viste? Tú que estás loqueando, tomando tal o cual cosa, hay que hacerte la prueba del hígado. Entonces, doctora Contreras, doctora Danisa Contreras, gastroenteróloga y hepatóloga, hablemos de los medicamentos que de la cotidianidad podemos estar utilizando y lesionando nuestro hígado. Es un tema muy importante porque tenemos una deficiencia importantísima, muy grande en nuestro país, que son los medicamentos de venta libre, que no deberían ser de venta libre porque tienen sus efectos secundarios y se deben de utilizar en una dosis correcta, por un tiempo correcto, en un intervalo de tiempo correcto, para ayudar realmente a sanar si es necesario algún tipo de condición. Entonces, en el caso de algo muy común, que yo creo que es lo que más tenemos a la mano, que es en el caso del acetaminofén, es uno de los medicamentos que tiene una gran carga hepática, vamos a decir, porque sí ha provocado, sí es verdad que el acetaminofén es de uso de venta libre, de uso común y que suele ser seguro, pero que tiene una dosis también tope y que hay ciertos pacientes con una susceptibilidad mayor para que el acetaminofén le pueda provocar toxicidad. Si yo me tomo estamos hablando de que el acetaminofén produce daño hepático. Se ha visto falla hepática fulminante por el uso de paracetamol de acetaminofén. Gente que el hígado se le funde por estar utilizando acetaminofén. Se le dañó y como dice la doctora Freiris, el tratamiento para una falla hepática fulminante es un trasplante hepático y nosotros tenemos un programa de trasplante que es de trasplante de órganos cadavéricos. O sea, es un paciente que no puede esperar que haya un paciente, que aparezca un órgano, sino que se debería hacer un trasplante inmediato que nosotros no tenemos esa capacidad en la actualidad. Por lo que necesitamos entonces tener prevención y cuidarnos. El paracetamol, el acetaminofén, tiene una dosis que es tóxica, ¿verdad? Entonces es importante que si vamos a tomar algún tipo de analgésico, si tenemos fiebre hoy y nos bebemos el acetaminofén y seguimos con fiebre mañana, no aumentemos dosis, sino que acudamos al médico y veamos la condición que nos está afectando para entonces buscar el tratamiento correcto, porque lo que vamos a causar es mayor mal. Igual existen ciertas familias de antibióticos que utilizamos para que el dolor de muela, que si tenemos esto, que el dolor de cabeza, que bebe antibióticos para el dolor de cabeza. Entonces igual, se supone que eso tiene una dosis, a veces, y también lo usamos mal, porque a veces lo usamos por 3 días y no mejoramos y no estamos curando nada ni tratando nada, pero también a veces usamos una dosis mayor que también va a afectar nuestra salud y nuestro hígado, que eso también se debe de evitar. Y así ocurre con muchos otros. En cambio hay medicamentos que el médico le indica y el paciente entendió que eso le dijo que subía tal cosa, pero que no causa toxicidad hepática, como es el caso de las estatinas que se utilizan y que son necesarias en ciertos pacientes. Los pacientes no quieren bebérselas porque leyeron que suben un poquito las transaminasas, pero de hecho están asociadas con mejoras en la mayoría de los casos de alteraciones hepáticas. Entonces es importante acudir al médico para tener la información correcta y de forma oportuna tratar las condiciones que le pueden afectar, porque si no, realmente no sé a dónde vamos a llegar. Pero lo ideal es eso, que tengamos la información correcta. La doctora Freiris va a ir a ampliar un poquito. Doctora Tomás Lora Freiris, cuéntanos un poquitito más sobre esos venenos que utilizamos en el día a día. Los venenos los usamos indistintamente todos los días. Y como dijo la doctora, por ejemplo, el acetaminofén es un medicamento que por lo menos es dosis dependiente y eso nos ayuda un poco porque en ese escenario tú preguntas cuánto usaste y más o menos tú puedes tener una idea de, bueno, está sobredosificado, tiene una toxicidad. Pero entonces ahí viene la disyuntiva. Hay medicamentos que no son dosis dependientes, entonces eso es más peligroso todavía. ¿Por qué? Porque tú te tomas un diclofenac, que puede ser una sola dosis, pero esa sola dosis puede ser suficiente para generarte una toxicidad y una falla hepática. Entonces, no es que no lo podemos usar, pero tenemos que saber cómo usarlo y por eso debería ser algo prescrito, aunque sea un simple antiinflamatorio como lo vemos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces mezclamos acetaminofén, ibuprofén, ketorolaco. Entonces, esa mezcla de medicamentos que tienen todos capacidad tóxica sobre un hígado que quizás está susceptible, que quizás tienes una condición, por decirle así, un hígado graso, puede ser, te da más vulnerabilidad. Entonces, esos medicamentos que usamos comúnmente, todos, porque quizás todos lo hemos usado en alguna vez, tienen una capacidad de toxicidad. De los antibióticos, uno de los más comunes, porque la gente lo compra, que es la amoxicilina más ácido clavulánico, es uno de los antibióticos más
con una más alta carga de toxicidad y que también suele hacer fallas hepáticas fulminantes, pacientes ictéricos que hacen disfunción sistémica y que, como dijo la doctora, entonces solamente podemos esperar a que ese hígado responda, obviamente con las medidas de sostén que podemos ofrecerle, pero no le podemos garantizar nada. Otros medicamentos, aparte de eso, pueden ser antihipertensivos, que, como le digo, no es que sean tóxicos porque dirán y por qué se usan, sino que dependiendo de la individualidad de cada quien. Claro, y hay que chequear. Exacto. O sea, cuando tu médico te indica una medicina y Hay te que dice, evaluarse. y en un mes te tienen que hacer tu análisis, Claro. hazte los análisis en un mes, por el amor de Jesucristo, que no es inventando, es para ver Exacto. si esa medicina Que está va a producir algo raro en usted, porque sabemos que la medicina también puede producir problemas en diferentes sitios. No es para darle dinero a los laboratorios, Exactamente. tratando de cuidarte, criatura de Jesucristo. La doctora Contreras en la pausa habló un poquitito de algo frecuente, que eran los medicamentos para perder peso. Sí. Entonces, vamos a hablar un poquitito de eso, doctora, por Sí, favor. sí. Está muy de moda que queremos, ¿verdad?, mejorar nuestra apariencia, y está muy bien, porque la obesidad es una enfermedad que necesita tratamiento. Pero así como necesita tratamiento, necesita un seguimiento por un médico que ayude a tratar una enfermedad, porque es una enfermedad. Entonces, se ha vuelto costumbre que muchas personas acuden a farmacias o están asesorados por una amiga que utilizó un medicamento y entonces compran lo mismo y lo utilizan. Y pasan no solamente con eso, también pasa con medicamentos para la presión y diabetes. Yo sufro de diabetes, yo tomo esa pastilla, tú te la puedes tomar. Y no es así. Cada individuo es distinto. Si fuera todo el mundo igual, entonces realmente no necesitáramos hacer medicina para que la gente se trate. Cada organismo reacciona diferente. Por eso es que antes de indicar alguna medicación se hacen analíticas, se trata de ver se hace una historia clínica para conocer la susceptibilidad que pueda tener ese paciente. Los medicamentos para pérdida de peso están asociados a muchísimas complicaciones. Siempre, no van a suceder siempre y cuando el paciente tenga el seguimiento correcto, porque uno sabe qué va a buscar y cómo lo va a utilizar, la dosis que va a necesitar y cómo uno va a monitorizar ese paciente. Pero cuando lo hacemos de forma independiente, entonces llegan las complicaciones y las complicaciones hay que tratarlas. Entonces la gente dice, no, pero si ya usted llegó complicado y las complicaciones hay que tratarlas, no nos queda de otra. O sea, ya no son cosas que se pueden prevenir, que lo pudiéramos hacer si realmente llegaran con el tiempo correcto para tratarse de manera oportuna. Ok, una persona tiene problemas en el hígado. El que tiene problemas en el riñón le hacen diálisis. El que tiene un problema en el hígado, ¿tiene algún tipo de sustituir ese tipo de cosas o simplemente es esperar lo inevitable? Doctora. Todo depende del grado, ¿verdad?, de enfermedad que tenga, porque el hígado es un órgano que te produce un daño que va de manera progresiva. Entonces, de hecho, por eso tenemos que identificar la enfermedad a tiempo para tratar de enlentecer esa progresión, porque si controlamos la etiología o la causa, si erradicamos el virus, por ejemplo, de hepatitis C, entonces podemos enlentecer o hasta estancar la enfermedad por un periodo de tiempo que nos permita pues retroceder esa progresión y por ende quizás no requerir el trasplante, porque definitivamente la única cura para una enfermedad hepática crónica, o sea, una cirrosis, es el trasplante hepático, que sí puede eliminar todas esas complicaciones que vienen con la enfermedad de una forma totalmente satisfactoria, y que eso es una cosa maravillosa cuando uno ve ese cambio que tiene este paciente. Sin embargo, no es algo tan sencillo como se escucha, y que no hay algo que lo pueda sustituir como la diálisis, sino que tenemos que usar medidas ya preventivas para no entorpecer o progresar esa enfermedad con medicamentos, con alcohol, con otras enfermedades sobreañadidas, y por ende pues, nos compete tener ese tamizaje pertinente por el médico competente. Doctora Contreras, 30 segundos, usted como presidenta del capítulo de patología, ¿cuál sería su recomendación al público del arte de curar? Eso para mí es un placer en ese sentido, porque nosotros como gastroenterólogas y como parte del capítulo de hígado de la sociedad, lo que necesitamos en este momento es ayudar más con la prevención. Como hemos hablado durante el transcurso del programa, lo más importante para nosotros es que las enfermedades no lleguen y que el paciente tenga un tamizaje a tiempo, que podamos entonces evitar con una buena alimentación, que tengamos un control correcto de las enfermedades crónicas, que el paciente tenga su vacunación al día, que el paciente disminuya en caso de ser un paciente sano el consumo de alcohol, que lo evite en caso de que tener alguna complicación asociada al hígado. Entonces yo creo que la prevención en nuestro caso es el eslogan en este tiempo. Queremos que los pacientes estén sanos y para eso entonces cuidar el consumo de medicamentos no necesitados, tratar de trabajar el tema del sobrepeso y la obesidad, evitar el consumo de alcohol y su vacunación
vacunación yo creo que son los puntos clave en este sentido. Señores, nada, muchísimas gracias, damas, por estar aquí en El Arte de Curar. Danisa, tú sabes que este espacio es tuyo, la doctora, tú sabes, está en periodo de prueba. Señores, a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en El Arte de Curar y nos vemos como todos los días a las 4 por el 4 en Radio Televisión Dominicana. Hasta la próxima.